Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a hablar de los resultados de la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica y de la mayor profundización de la degradación que esta evaluación nos muestra. Bueno, como les decía recién, hoy vamos a hablar de los resultados de la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica y vamos a ver cómo una lectura atenta nos permite ver que estamos ante la profundización de una tendencia histórica del sistema educativo argentino a saber su degradación. Gustavo, queridos oyentes, seguro recordarán que allá lejos, por el mes de junio, examinamos algunos aspectos de esta encuesta. Bueno, llegó la hora de ver los resultados. Les pido que se sienten, respiren, saquen una hoja y anoten. A fines de la semana pasada se conocieron los resultados de 3 de los sujetos que iban a ser evaluados, los directivos y las familias o los hogares. Como también habíamos dicho, de evaluar a los hogares se ocupó la UNICEF y de evaluar a los directivos lo hizo el mismo ministerio. En particular, se encuestaron 2.658 familias, 9 de cada 10 de las familias que respondieron fueron mujeres, que son las que están haciendo la tarea de acompañamiento educativo, y cerca de 5.947 directivos respondieron a esta encuesta. Obviamente el gobierno pretende dar una imagen pseudo triunfalista de los logros durante la pandemia, pero lo cierto es que a poco de rascar encontramos que no todo lo que reluce es oro. ¿Cuál es el titular que eligió el gobierno para difundir en la prensa los resultados? Bueno, que el 95% de los hogares recibió propuestas pedagógicas de las escuelas durante el aislamiento. En realidad esto es una verdad a medias y una verdad incompleta que no nos permite ver un cuadro general de lo que está pasando. Obviamente a los directivos lo primero que les preguntaron es, ¿cómo lograron organizar la continuidad? Y lo cierto es que un 5% de ellos reconoció con un sincericidio admirable que aún están intentando organizar este proceso. Otro 15% dijo que les llevó más de un mes, pero obviamente el gobierno lo que muestra es que la mayoría dijo que a lo largo de 2 semanas ya tenía todo encaminado. También le preguntaron con qué frecuencia se contactaban los directivos con sus estudiantes y el 90% dijo que lo hacía más de una vez por semana. Ahora, lo cierto es que esa comunicación no sabemos si es pedagógica, administrativa, está vinculada a las viandas. La palabra continuidad en última instancia y comunicación engloban todas estas tareas. ¿Cómo se comunican? Ya lo sabíamos, centralmente el 90% lo hace a través del WhatsApp, de mensajes de texto, algo que en realidad ya sabíamos. El uso de plataformas como Jitsi, Meet, Hangout, en realidad tienen uso en el 60% de las escuelas secundarias y esto cae a la mitad en las escuelas primarias. También tienen mayor uso dentro del circuito privado que dentro del estatal. Lo cierto es que el uso de portales educativos elaborados por las escuelas o blogs de las escuelas, lo que permitiría cierto espíritu de comunidad educativa, brillan por su ausencia. Solo 1/3 de las escuelas dice que utiliza estas plataformas propias para la comunicación. Cierto es que, como decíamos, cuando uno empieza a mirar cuál es el contenido de ese 95% de los hogares que recibió alguna propuesta, encuentra que en realidad la encuesta también reconoce que 8 de cada 10 alumnos tienen contacto con sus docentes, cifra que en realidad cae a 7 de cada 10 en las escuelas secundarias. Esto, obviamente, la otra cara de esta moneda es que entre un 20 y 1/3 de los alumnos no tienen ningún contacto con sus docentes. Una cifra nada menor de docentes, un 36%, reconoce que en realidad está en contacto con entre el 60 y el 70%. Y una vez más, cuando decimos contacto, no necesariamente implica un ida y vuelta pedagógico. Ese contacto puede ser bien: profe, te voy a mandar la tarea, pero tengo problemas, más adelante veo. Es decir, por eso encontramos que cuando uno mira el contenido de ese 95% de los hogares que recibieron propuestas, las situaciones son bien distintas.
También es distinto cuando uno mira cómo se vive el estrés laboral entre el nivel primario y el nivel secundario. A los directivos les preguntaron si todos de sus docentes contestaban y devolvían las actividades de sus alumnos. El 75% de los directivos dijo que sí en las escuelas primarias, cifra que cae a la mitad, al 50% en las escuelas secundarias. Y esto en realidad lo que muestra es que efectivamente la carga laboral no es la misma para un docente de grado de la escuela primaria que trabaja en 2 escuelas que para los docentes taxi de la escuela secundaria que trabajan en 6, 8 y hasta 10 escuelas. Cuando miramos cuál es el contenido de ese 95% de los alumnos que recibieron propuestas educativas, en realidad los directivos reconocen que solo la mitad de su personal docente avanzó según las secuencias didácticas que tenían proyectadas prepandemia. La amplia mayoría dice que privilegiaron los repasos de contenidos o directamente lo referido a lo vincular. Cierto es que la continuidad para los directivos estuvo lejos de ser un lecho de rosas. De hecho, el 96% de ellos, es decir, casi todos, reconocen que hay dificultades en la implementación de la propuesta de la continuidad educativa, y cuando tienen que enumerar cuáles son esas dificultades, el 80% dice que por problemas de conectividad de internet, el 66% porque no tiene recursos tecnológicos, computadoras, software, celulares, etc. El 56% porque su personal docente estaba poco capacitado en materia de recursos digitales y electrónicos, lo que habla de la ausencia de capacitación por parte del gobierno, claro está. Y la mitad además reconoce una alta carga de estrés laboral asociada a compatibilizar la vida laboral con las tareas de cuidado y la extensión de la duración del tiempo de trabajo en este contexto de aislamiento. De hecho, el 62% de los directivos dicen que sus tareas aumentaron considerablemente durante la pandemia. Obviamente, frente a estas dificultades, ¿cuáles fueron las respuestas del gobierno? Bueno, el gobierno no resuelve el problema de la conectividad, tampoco el de los recursos, apenas lanza una línea de créditos para que el docente se financie sus propias herramientas de trabajo, en donde inclusive se excluye al personal que se encuentra, digamos, con cargos jerárquicos. Les ofrece una pseudo paritaria, que en realidad es continuar el pago miserable del FONID por 1.210 pesos durante 4 meses más, y material didáctico por 210 pesos, que en realidad no paga ni el 10% de la cuota de las PCs que el gobierno promueve como la solución. De hecho, es tan mala la propuesta que hasta la CETERA tuvo que decir que los créditos no eran una solución. Y sobre la paritaria paupérrima dijeron, bueno, algo es algo. Lo cierto es que los amigos del gobierno nunca van a ser mis amigos. Cuando miramos qué le pasó a las familias, bueno, la mayoría... en la encuesta se reconoce, ¿sí?, que el 40% de las familias tienen niveles socioeconómicos de vulnerabilidad media, alta o alta. ¿Qué quiere decir esto en términos criollos? Bueno, que son pobres y viven de la ayuda estatal. Para quienes dicen que el patriarcado no existe, en 9 de cada 10 hogares el acompañamiento escolar lo realizaron las mujeres, y el 40% solo tiene nivel secundario incompleto para acompañar esas tareas. ¿Cómo viven? Bueno, el 45% de los hogares no tiene computadora conectada a internet fija, y si la tienen, el 63% de los alumnos escolarizados comparten la computadora entre sí. Esto quiere decir que tienen que turnarse, y que además la mayoría tiene un acceso fijo a internet con mala señal, o directamente tienen que hacerlo a través del celular. Obviamente esta cifra global trepa al 70 o 65% si uno mira el NEA o el NOA. Cuando el gobierno dice que el 95% de las familias completaron alguna tarea, quiere decir esto, por lo menos una, pero digamos... una, no sabemos ni cuándo, ni de qué características, ni si fue de repaso o referida a aspectos vinculares. Tampoco
encontramos información que nos permita pensar, bueno, cómo están afrontando los alumnos este proceso, aunque lo que sí identifican es una alta sobrecarga de trabajo. Pese a que reconocen que la jornada semanal escolar está durando entre 10 y 12 horas, identifican que la intensidad de trabajo es alta, que además los canales de comunicación a través del WhatsApp son muy complicados, que en general la mayoría de los alumnos en esta actividad escolar semanal debe resolver actividades por su cuenta, eso sí, con materiales que han sido especialmente preparados por sus docentes y en donde el uso de toda la propaganda oficial vinculado a los programas de TV, de radio, los cuadernillos oficiales, en realidad brillan por su ausencia y el proceso de continuidad se está realizando sobre el esfuerzo que están poniendo sus propios docentes para adaptar de alguna manera los contenidos. Resulta interesante ver que las familias de la mano que identifican, digamos, una carga de trabajo muy intensa, también un número nada despreciable de los estudiantes, un tercio de ellos reconoció que además tiene que ayudar a algún adulto con sus tareas laborales, que la mitad de los estudiantes tiene que ayudar con el cuidado de otros menores y un 20% dice que realiza ambas tareas. Llegados a este punto, entonces, en realidad lo que conviene es pensar, digamos, algunas situaciones. Bueno, por un lado, la evaluación muestra la ausencia de recursos tecnológicos para desarrollar el proceso de continuidad y el gobierno todavía sigue sin resolver este punto que sabemos que se va a extender además en el tiempo. De la misma manera, frente al estrés laboral que señalan directivos, docentes, bueno, el gobierno, que es el que tiene la llave para resolver este problema y podría contratar más docentes para cubrir cargos, no lo hace y sabemos que docentes para cubrir cargos hay y sobran. También es interesante ver que efectivamente este exitismo con el cual se presentan los datos en realidad es una mirada absolutamente general que no nos permite, digamos, detallar cuáles son las características de este proceso educativo. Y acá me gustaría hacer un punto y que pensemos juntos un problema. En realidad, esta evaluación está tensionada por la grieta que atraviesa el Palacio Pisurno, que es, por un lado, se encuentra Trota, quien defiende que se debe evaluar, y por otro lado está Puiggrós, que rechaza todo tipo de pruebas. ¿Cuál es el resultado de esa grieta o de esa tensión? Bueno, es precisamente esta encuesta, en donde nos muestra toda una serie de indicadores generales y o redundantes, en donde no podemos ver, ¿sí?, por ejemplo, cuáles son las características de ese 95% de las propuestas que han sido recibidas por los alumnos. Y por otro lado, lo que sí es interesante es que reconocen que por lo menos un 20% de los alumnos está casi fuera de este proceso de continuidad y cuando miramos un poco con más detalle los números encontramos que es casi un 40%. Lo que sí es interesante es que el gobierno, a propósito de esto, prepara el operativo retorno, porque si bien las familias declararon que tienen temor a que sus hijos y ellas mismas se enfermen con la vuelta a clases, el gobierno dice que si proyecta los números de esta encuesta, sobre un total de 10 millones y medio de alumnos, 9 millones y medio quieren volver a clases porque extrañan a sus compañeros. Llegados a este punto, una mirada socialista de los problemas de la educación implica ver y defender que en realidad necesitamos un diagnóstico y necesitamos evaluar, porque los revolucionarios defendemos la construcción científica de la transformación social, porque solo si conozco puedo cambiar y además, centralmente, porque los problemas que enfrentamos tienen solución, pero tienen solución bajo otro sistema social, uno que no privilegie el embrutecimiento y la degradación masiva. Me parece que la peor conclusión que podemos sacar de los resultados que nos proporciona la encuesta es que es inútil. Y en realidad es inútil cuando quien va y la formula lo hace en realidad no para conocer, sino para mostrar un supuesto triunfo que no es tal. Y claro está, la conclusión que se impone es la siguiente: en realidad la pandemia educativa es el capitalismo. Bueno, Gustavo, hoy dejamos acá, te veo agotado de tanto número, así que sí, anda nomás. Bueno, amigos, sigan escuchando la radio Ha Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.